Federation. Siempre ha estado en la primera trinchera del We've combate, always been in the first trench of the combat, junto al pueblo, junto a la revolución. together with the revolution and the Cuban people. En la actualidad, Present time, la FUEGO hace un año precisamente, recordábamos hace unos días, constituyó la guerrilla 13 de marzo. a year ago we just organized what we call the guerrillas March 13. Esta guerrilla 13 de marzo no son una estructura paralela a la FUEGO, This is not a structure that is parallel to a federation, sino que constituyen una forma movilizativa especial de la organización but it's an special mobilizing force within the organization que se ha puesto en función de salvaguardar y juntarse al pueblo también en momentos difíciles, is just to safeguard and to accompany our people in difficult times ante el paso de huracanes, when we are affected by tormentas hurricanes, tropicales, tropical storms, desastres tecnológicos, technological sanitarios, disasters, sanitary disasters, pero además de eso también en la trinchera de las tareas de productividad, but in the production of food, ante situaciones complejas de subversión. where we have subversive activities organized in Cuba. Algunos ejemplos, durante el paso del huracán Ian por la provincia de Pinar del Río, When Ian Hurricane affected Pinar del Río, que además aún hoy el territorio pinareño still today that territory se encuentra recuperándose del transcurso de they're este fenómeno meteorológico. recovering from this disaster. La FUEU se organizó y llegó allí en condiciones de campaña We organized and we arrived there with our tents, with our un grupo de estudiantes universitarios en función de apoyar al pueblo en la a recuperación. group of students in order to support the recovery process of that province. Fue muy bonito ver cómo los muchachos, las muchachas en ese It momento was very beautiful to see how our students, llegaban hasta cada una de las casas al menos a devolver un poco la esperanza que they se were había going perdido to en el those paso. houses to give back the hope of all the material things that they have lost. Durante el desastre tecnológico que ocurrió en la base del supertanquero de Matanzas, With the accident that took place in the station of oil tanks in Matanzas, que además no solamente trajo consecuencias desde la perspectiva del combustible o de los recursos que perdieron, sino también desde las vidas humanas que fueron perdidas en ese accidente. not only the lives that we lost in that explosion of those tanks, but also the material losses. Varios estudiantes universitarios Several of our students, se movilizaron como parte de la Cruz Roja, they were mobilized as part of the Red Cross. resultando incluso algunos afectados, lesionados en esa acción, Some of them were affected by that explosion, by that accident. en función también de la ayuda, el apoyo que se necesitaba Giving the help and the support en ese momento. in that moment. Entre las epopeyas contemporáneas, Among the contemporary deeds que creo que son más trascendentes that are more transcendent, y que constituyen la verdadera victoria del pueblo cubano, and they constitute a true victory of our people, se encuentra el accionar de los jóvenes universitarios en el enfrentamiento a la COVID-19. is the action of our students against the COVID. Mientras en el resto del mundo, In the rest of the world, potencias con un poderío económico asombroso, countries with an outstanding economic power en primera instancia desmovilizaban las acciones por el apoyo al pueblo, por la salud del pueblo. they were mobilizing the actions for the support of the people. En Cuba, In Cuba, la juventud universitaria our students, se sumó a las acciones de atención we joined the actions to the attention directa en centros de aislamiento a pacientes positivos y in sospechosos. isolating centers to positive cases of COVID. Durante todo el periodo pandémico, During all the pandemic, creo que la juventud cubana se mantuvo a la vanguardia del pueblo the Cuban students, they were at the vanguard and at the care of our people. y bueno, creo que también, por supuesto, condujo también a la victoria de que Cuba And also that brought about that Cuba pudiese alcanzar la inmunización en was el able pueblo, to reach the national immunization of all our people. que permitió rebasar las olas de casos positivos. Passing that wave of positive cases in Cuba, thanks to our presidents. Muy recientemente, Recently, el país enfrentó una compleja situación we electroenergética have a very complex electric situation in the country, que además muy descaradamente el imperialismo norteamericano and the U.S. imperialism insistió en concebirlo
They, como consecuencia de un Estado fallido en nuestro they país, insisted in blaming Cuba for being kind of a failed state, de una situación de ingobernabilidad. a state that is unable to govern itself. Sin embargo, However, siendo los primeros, los principales being responsables the first responsibles de la compleja situación de of the generación complex energética situation of the production of electricity in the country por el bloqueo, because of the blockade imposed on Cuba, aunque parezca un mito, though it looks like a myth, constituye la acción genocida constitutes a genocidal, más longeva que ha vivido the cualquier pueblo oldest en el mundo, genocidal blockade and act upon a certain people. y al cual el pueblo cubano And the Cuban people, es el que el comandante en jefe dijo que en algún momento habría que hacerle un gran monumento. and we just recall the thoughts of Fidel Castro is that we need to build one day a monument to the Cuban people. Ha permanecido firme, We have been firm, resistiendo, resisting, y en esa contienda and in this battle, nuestros estudiantes universitarios our university students, permanecieron también en la trinchera junto al they pueblo. also remain in the same trenches with the people. Incluso Even desde la perspectiva from the perspective de continuar of el continuing proceso docente en el país the teaching learning process in the country en función de no retrasar la formación de nuestros muchachos y muchachas. in order not to delay the formation of our students. Al tiempo, At the same y time, como una encrucijada quizá de destino, as kind of a crossroad of destiny, en la región oriental del país se veía azotada por el paso del huracán Oscar. the eastern provinces of Cuba were kind of at the same time affected by the Hurricane Oscar, Teniendo la consecuencia además de que estábamos viviendo en ese momento también, living at the same time the consequences of the shortages, quizá con mayor fuerza en esa región oriental del mostly país, in those eastern provinces of Cuba, las consecuencias de la caída del sistema electroenergético the nacional. consequences of the power shortages. Ahí estuvo también la juventud universitaria cubana. Our university students were also Ahí present. permanece la juventud universitaria cubana hoy, We still have some of our students there, movilizada, mobilized, llegando hacia los municipios más afectados, reaching the most affected municipalities, devolviendo la esperanza a quienes perdieron muchas cosas, incluso sus casas, giving back home to all those persons that even lost their whole entire personas house, queridas, love their loved ones, y no solamente los muchachos que además son héroes hoy allá en Guantánamo, because they can be considered as heroes there in Guantanamo. y que muchos perdieron incluso cosas personales, familiares, They also lost family members, they also lost material things, sino que hoy todo el país, but the whole country today, todas las universidades del país all the universities, se han movilizado en la causa we are mobilizing in that cause por el pueblo guantanamero, for the peoples of Guantanamo. y hoy tenemos cifras sorprendentes de movilizados We have a great number of mobilized students en función de cumplir cualquier tarea que sea asignada por el país, por la dirección de being la ready FED, to fulfill any assignment or any homework or any task by the government or by our federation en territorio guantanamero. in that territory of Guantanamo. Se ha organizado una jornada de donativos, We are de recogida organizing de donativos, donations, de los cuales ya llegaron los primeros envíos también a territorio the guantanamero, first shipments of donations are arriving constantly to Guantanamo. con la máxima de que no estamos entregando lo que nos sobra, We are not giving away what we have left. sino que estamos dando lo propio que tenemos con mucho cariño, We are sharing what we have with lots of love en una situación muy compleja, in a very complex situation donde una vez más este pueblo where once again these people ratifica la voluntad de permanecer soberano, recognize the will of being sovereign, firme ante los principios que hemos firm defendido, to the principle we have always defended. y todo esto que acabo de ilustrar And all these muy a manera things de resumen, illustrating just in a summary, creo que solamente tiene I believe it's only una explicación, has an explanation. que es la explicación que además no se comprende por el monopolio, los grandes monopolios It's capitalistas, the explanation that is not shown in the big capitalist media around the world. y es la enseñanza, la guía del comandante en It's jefe the Fidel teaching, Castro, the guidelines of our commander-in-chief Fidel Castro. que hoy, a casi 8 años de su desaparición Today, física, almost 8 years from his death, is passing away, y rebatiendo todos los pronósticos de una obra que falleciera con su partida, and
breaking down the idea of the media around the world that the revolution will be collapsing with the death of Fidel Castro. se encuentran multiplicados en todos estos muchachos que cada día Today you can see his image multiplying these youngsters hacen desde la organización para el pueblo. on all that they do from our organization to our people. También es meritorio recalcar It's also important to point out que ya que estamos en un contexto además de hermandad, de solidaridad, since we are in solidarity here, brothers and sisters, a pesar de estar siendo batida por varios contextos de guerra económica, since Cuba is being affected by the economic warfare, Cuba, el gobierno revolucionario cubano, Cuba and the Cuban government, su pueblo, the Cuban people, han asumido causas we have taken causes tan nobles como la causa del pueblo palestino. as noble as the cause of the Palestinian people. En esa visión, In that vision, también la Federación Estudiantil Universitaria also our organization ha constituido vanguardia de has movilización en todo el país. constituted a vanguard of mobilization all around the country for the cause of the Palestinian people. No solamente por el contexto de tenerlo a cientos de kilómetros, Not only for being far away from us, sino porque tenemos estudiantes palestinos because we have a number of Palestinians estudiando medicina en Cuba, studying medicine in Cuba. con los cuales compartimos We share with them lazos de amistad, friendship con los ties. cuales compartimos también los propios problemas que tiene el pueblo cubano They also share with us our same a problems. causa del mismo imperialismo que hoy paga las bombas que caen sobre That Gaza. is just the same problems caused by the same imperialism that is paying for the bombs. Bueno, esa es también la That are máxima dropped in the country. So this is our slogan. de entender la postura histórica que ha mantenido la revolución cubana Understanding the historical position of the Cuban Revolution en solidaridad con los pueblos del in mundo, solidarity with the peoples around the con las world, causas justas. with the just causes of the Y world. por eso aprovechamos este espacio That's why we take advantages of this. para el nombre de todos los estudiantes So, in universitarios the cubanos, name of all the university students of Cuba, agradecer thank you. las muestras de solidaridad que The recibimos example of solidarity that we receive de los pueblos dignos del mundo. of the dignified people on earth. Y hablo de los pueblos dignos del mundo I say the dignified people porque muy poco tienen que ver con las acciones que sus gobiernos because we know that the people sometimes they don't have to do anything with the actions of those governments. asumen en funciones diplomáticas The positions they take in a diplomatic environment o de conveniencia o transacciones económicas. or economic benefits or transactions. Yo creo que la hermandad de los pueblos va I mucho más guess allá de las that cifras. the brotherhood of peoples are far beyond numbers. Conecta, es una cuestión que conecta, It's something that is connecting us. es una conexión espiritual. It's a spiritual connection. Y bueno, nada, agradecido por And that's it. escucharme. Just thank you for listening to my words. Si tienen alguna pregunta para llevarle la palabra a los muchachos, And now sin problema. questions. So I pass the floor also to my colleagues. Yes, question. Can I just say something? I don't want to ask a question. Yes. I want to say I'm proud of you guys. I am because you're going through so much, but you have got the voice to express yourself. And I wish you could come to my school to talk to my students. Dice que está muy, yo creo que todos orgullosos por toda la labor que ustedes han hecho en la historia y también la forma de ser And presente. also- Quisiera invitarle a usted a su escuela para que hable acerca Also coming from a Caribbean island myself, ella que es una de las islas del Caribe. and I wish you could speak to the young people in Guadeloupe Quisiera que fueran a Guadalupe para que le hablaran a los jóvenes de Guadalupe. that haven't got that fighting spirit to try and get themselves better. ¿Por qué no tienen ese espíritu luchador para que sea todo mucho mejor? gracias. Una pregunta. I'm from Brazil, and my experience in my political experience started in the União Nacional dos Estudantes do Él es Brasil. de Brasil, de descendencia brasileña. Yeah. Hizo actividad Con la UNE, Yeah, a UNE. hermanos. And it was what I the elections of for the president of where you are were always very intense with various tendencies inside the student movement disputing so there were various different communist organizations and loads of discussions to elect
So I'd like to know how How is you the gonna election? elect- Yeah, how how you do you gonna win? How is the election in the Dice que hay federal? así siempre, a la vez que se proponía un candidato para la presidencia, había muchas guerras políticas de candidatos por intereses, por posiciones políticas. ¿Cómo tú llegaste a la presidencia? Entre los maoístas, los trotskistas, los leninistas, los... ¿Cómo tú llegaste a la presidencia? Bueno, es una pregunta bastante interesante, It's a very interesting question, aunque es una pregunta muy frecuente, and it's a very common question. tanto como entender cómo llega alguien a ser presidente de la República de Cuba. It's like being how you got to be the president of the Republic of Cuba. Creo que se trata de la misma perspectiva de una democracia popular It's the same perspective of a popular democracy que permanece también en las esencias del movimiento estudiantil that is cubano. also in the essence of our students' movement. Hoy, de hecho, nos acercamos a un proceso eleccionario de la organización. We are very close from the election of the organization. Como explicaba, tenemos 40 estructuras de universidades Remember, we have 40 universities, y esas universidades a la vez tienen facultades and they have different faculties, que congregan en sí carreras that they have specialties, y, bueno, la masa estudiantil en ese contexto a partir de las propias carreras que estudian. and the students, the number of students, they study those specialties, of course. Esas facultades como estructura de base tienen las brigadas FEUR. Now, imagine a classroom in the university, they're called brigades. Sí, Vamos para la brigada. Yo no voy traduciendo, I'm translating according to past semester. En esas brigadas In those brigades es donde se concentra el verdadero poder de la organización. is when we concentrate the power, the true power of the organization in the classrooms. Allí se eligen las propuestas a la facultad They elect or they propose the possible candidates of the faculty a la universidad to the university. y en ese contexto, sin medir estatus social We don't take into color, account your sexo social status, your sex, your money, your o belief, procedencia. or background, none of that. Son elegidos los mejores muchachos y muchachas Then they are elected. en función de la representatividad de la masa, de los intereses de la masa, de la And membresía. that's according to the interests of the masses, of the interests of the members. Of the Esto students. sucede todos los años en las universidades del This país. is taking place every year in all the universities of Cuba. Ahora, la organización tiene como máximo órgano de toma de decisiones The higher taking of decision or decision making of the organization el Congreso Nacional. is the National Congress of the Federation of University Students. Nada que ver con el término capitalista que engendró el Congreso. It's nothing to do with the capitalist term of the U.S. Congress. Okay, it's something. It's another type of Congress. Realmente el Congreso es la representación de todos estos muchachos en el país So it's the representation of all these faculty presidents of all the universities of the country tomando las principales decisiones doing and taking the decisions, the most important y decisions, eligiendo la estructura del Secretariado Nacional. and electing the structure of the National Secretariat. That is all of them. Exacto. Allí se elige al presidente nacional de la organización, Then they elect the national president of the organization. que no sería nada si no tuviese un equipo de secretariado, That president is nothing without the secretariat, the rest of the o el corporates, Congreso en su amplitud. or the Congress as such. Entonces, esto sucede cada 2 años. So this takes place every 2 years. Cada 2 años, los muchachos de todas las universidades del país Students of all universities of Cuba, se reúnen, they meet, debaten sus perspectivas, sus aspiraciones they debate their perspective, their aspirations, y eligen a la máxima dirección de and la they organización. elect the higher direction of the organization in the country. Y bueno, así llega un joven universitario That's why one regular university student a asumir la tremenda responsabilidad de compromiso can take that high responsibility and commitment con quienes lo eligieron for those who elected me y con el pueblo cubano. and with the Cuban people. Estamos hablando del contexto de que en Cuba We're talking in the context that Cuba, el presidente nacional de la organización, the national president of this organization, he himself, en este caso, bueno, asumiendo yo la responsabilidad, es diputado de la Asamblea Nacional del Pueblo and I'm Cubano. also a representative in the national Cuban parliament. De conjunto, ¿Cómo el presidente de federación? no. No, La Asamblea Nacional, listen, the parliament of Cuba, which is the National Assembly of que People's nada Power, tiene que ver con un parlamento de perspectiva capitalista, has nothing to do with the parliament with the capitalist country. It's a national parliament
es la representación del poder del pueblo. Is the representation of the power of the peoples of Cuba. Para la constitución de la legislatura, For the legislations, que además es donde se elige el presidente de la república, because in that parliament we also elect the president of the sucede un republic. proceso muy similar al que acabo de describir para los estudiantes. It's a very similar process that happens to our students. Y en las universidades se hacen propuestas también de candidatos a diputados a la Asamblea And in Nacional. our universities we also have proposal of candidates to that assembly, National Assembly of People's Power. En la presente legislatura éramos 5 estudiantes universitarios diputados a la Asamblea Nacional. So imagine that in this present legislation of our national parliament, the National Assembly, we have 5 students representing the rights of students at the highest level of the government. Pero además de eso, en un contexto también de, digamos, de reconocimiento del pueblo, And it's also the acknowledgement of our people, del carácter combativo, no de quien preside la organización, sino de la organización. of the combative spirit of the organization. La FEU de Cuba forma parte también del Consejo de Estado de la República Dominicana. The Federation of University Students, we are also part of the Council of State of the Republic of Cuba. These are higher bodies of government. O sea, no somos receptores de políticas del gobierno en función de la juventud. We are not receptacles of policies of the government to our students. No, Somos constructores. we are the constructors of that policy. ¿Entendió? Clear? Perfectamente. Perfect. Yes, back there. Last. So to follow on from that, it's brilliant, amazing that you're there representing students within government. But how are you received by your comrades in government? Is it a collaborative relationship? Do they listen to the student union, or are there sometimes divisions? ¿Cómo te ven? You mean at the parliament level? Sí. ¿Cómo los ven ustedes en la representación parlamentaria? ¿Los ven como colegas o los ven como para compartir experiencia o a veces lo ven como papá? ¿Cómo son las relaciones? La Asamblea Nacional, The National Assembly, como explicaba, as I explained, the National Assembly constituye el órgano legislativo is the legislative body de poder del pueblo. of the power of the people of Cuba. Lo que traduce es que allí no tenemos personas adineradas, burgueses, We don't have rich people, we don't have bourgeoisie está el people. pueblo. It's the peoples. Ahí tenemos delegados de una comunidad, We have delegates from one small community, médicos, doctors, constructores, campesinos, construction workers, farmers. mujeres, además una asamblea de la más alta representación de mujeres en el mundo es nuestra asamblea. By the way, one of the highest representation of women in parliament is the Cuban parliament. Y en ese contexto está el estudiantado universitario como parte del pueblo. And of course, our students are also part of our people Por tanto, represented there. no hay diferencias entre un diputado There is no difference of a member of the parliament que asume una función gubernamental that is in a governmental position y un estudiante universitario, aunque no sea el presidente nacional de la organización. or a student, even though he's not the president of De the hecho, organization. me atrevería a decir I dare say que si en contexto de importancia tuviésemos que definir if in the context of importance, if we have to define nuestra asamblea, nuestro país, our assembly, our people, le confiere una mayor importancia a ese joven que está en la asamblea. they give more attention and more importance to the youngsters that are represented in our national parliament. Los criterios son respetados, Our opinions, our criteria, they are highly respected. somos consultados para la toma de las principales decisiones del país. We are consulted for the most important decisions of the country. Y bueno, en ese contexto se generan las relaciones en la Asamblea Nacional del And in Pueblo, that context, this is the environment that we share in our assembly. of que es people. expresión de lo que sucede normalmente en todas nuestras universidades, It's the en todas nuestras provincias. expression that happens in all our universities, in all the provinces of Cuba. See? Bien. Question. Aquí tenemos. Ahí Leo. Ven, How many students are members of the federation? Is it like, is you automatically members when you're a student? And where do you get the money to like mobilise to go to help them with home relief to students and subsidies? Okay, give me a second. There's 73 now. Give me a second, okay? Denme un segundito. Te vamos.
Más o menos. Mira el mensaje. ¿De dónde sale el financiamiento para estas movilizaciones de los estudiantes? El financiamiento para You mean, Who's also about whether it's people join the community voluntary or and how's the membership? That was part of two ¿Cómo se hace la membresía de la FEU? ¿Es obligatoria? ¿Cómo? ya, yo le voy a pasar la palabra, I pass the floor now. si me lo permiten, porque bueno, Allow me to pass the floor. estoy en un examen bastante complejo. Además, yo decía, no somos nada sin ellos, así que vamos Así que no te cuidas de eso, mañana. a nuestra organizadora nacional, que además es la responsable Our national organizer that she is also responsible de este proceso de ingreso, of this process of entering the organization. está en las mejores condiciones de poder explicarle mejor que yo So she will explain better than myself. cómo se hace el proceso. How is the process? Vale, el ingreso a la organización es totalmente voluntario para todo estudiante cubano Now, to be a member of the Federation of Universities is volunteer. que ingresa a las That universidades. starts, of course, when they start the university. Una vez que ese estudiante entra a una carrera universitaria, Once those students they start the specialty, the first year the specialty, entra en un periodo de aproximadamente un mes in around a month, in the period of a month, de preparación de que es la vida universitaria of the preparation of what's the life of the university, y la vida como miembro de una organización que representa a ese and also the life of the organization that will be also representing the interest of that student. cuáles son las actividades que genera la organización en esas universidades, The activities that the Federation they also organize in those faculties, los deberes y derechos que tienen ellos una vez sean miembros de la organización, the rights and also the duties that they have to follow once they are in the organization, las ventajas además que tiene formar parte de esta organización, the advantages of being members of the organization, y esta preparación la asumen entonces los líderes que tenemos en las facultades y en la universidad. and this preparation is in the hands of the leaders that we have in the faculties and universities. Una vez se cumple este periodo de preparación, Once this preparation time is over, ya el estudiante está capacitado para tomar la decisión students are able to take decisions de unirse o no of a la joining organización. or not the organization. Generalmente hoy en las universidades casi todos los estudiantes Today, almost all the students forman parte de la organización are part of the organization, y cumplen así con todos los beneficios, and they have all the benefits, the rights, the duties, las tareas, the assignments that we are organizing there. So it's volunteers. Este año el ingreso se hizo el pasado 14 de octubre. On October The Federation of University Students in Cuba has a proud history of taking part in the revolution. At the moment, and this goes way before 1959, at the moment they are at the vanguard of the battle of ideas between socialism and capitalism when Cuba is facing one of its most crucial points in its history.